Niños y niñas, buenos días. Hoy estamos día miércoles 30 de septiembre. Vamos a empezar a trabajar nuestra clase virtual número 117. El día de hoy trabajaremos el área de matemática. Nuestra actividad, ¡qué alegría! Ya puedo organizar mi tiempo. Muy bien, entonces, de acuerdo a lo trabajado esta semana, hoy ayudarás a un niño del tercer grado a revisar la actividad que desarrolló el día 5 de la semana 22 para continuar aprendiendo y reajustar su horario. Entonces, nuestra meta será revisar una actividad sobre la medición del tiempo con estrategias de la multiplicación, reconocer nuestros logros y dificultades y plantear acciones para mejorar nuestros aprendizajes. Muy bien, entonces vamos a recordar cuál fue la actividad del día 5 en la semana 22. La experiencia era juegos y estrategias para convivir mejor. ¿Y cuál era la actividad del día 5? Calculamos el tiempo con la multiplicación. ¿Y cuál era la meta? Emplear estrategias de cálculo con la multiplicación a partir de la adición para calcular datos relacionados con el tiempo, uso de calendario y materiales. Muy bien, entonces vamos a recordar. Primero hemos identificado que las manecillas pequeñas nos indicaban el horario o la hora y la manecilla grande los minutos. Muy bien, luego también identificamos que en la mañana la hora tiene 12, ¿verdad? Y en la tarde y noche también 12. Listo. Entonces, también identificamos que en la mañana lo consideramos como AM y en la tarde y en la noche como PM. Listo. Luego utilizamos tiras de papel de las hojas cuadriculadas para poder identificar los minutos en el reloj. ¿Listo? Cada 5 cuadraditos era un número del reloj. Listo. Luego hemos utilizado la multiplicación para poder calcular los minutos. ¿Listo? Con ayuda de las cuadrículas. Listo. Y finalmente propusimos un horario. Y luego trabajamos las páginas del cuaderno de trabajo de matemática y finalmente revisamos nuestros aprendizajes y reflexionamos. Muy bien, ahora que ya hemos recordado a grandes rasgos, Carlos es un niño de tercer grado. Él está muy feliz porque aprendió a ver la hora en un reloj de agujas y así pudo elaborar su horario de actividades diarias en la semana 22. A ver, ya terminé mi desayuno, pero aún no son las 9 de la mañana. Creo que no cumpliré mi horario. ¿Por qué dirá eso, Carlos? A ver, mira, observa. Carlos ha considerado 7 de la mañana levantarse y asearse. A las 8 de la mañana desayunar. ¿Tú crees que demorará una hora en levantarse y asearse? Luego puso a las 9 a hacer tareas. Otra actividad a las 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la noche. ¿Estará bien que Carlos haya considerado a cada hora una actividad? ¿Todas las actividades demorarán una hora? No, ¿verdad? Listo. Entonces, observa tu horario y revisa los tiempos que consideraste para cada actividad. Carlos, ¿crees que todas las actividades durarán horas exactas? No, ¿verdad? Listo. Entonces, revisaré las actividades del día 5 de la semana 22 para ver cómo desarrollé y qué aprendizajes me pueden servir para reajustar mi horario. Acompáñame. Entonces vamos a acompañar a Carlos. Observa nuevamente el horario de Carlos y responde las siguientes preguntas. Muy bien, observamos de nuevo, ahí lo tenemos. Ahora respondemos. Observa nuevamente el horario de Carlos y responde las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que Carlos no logrará cumplir lo que se propuso en su horario? ¿Por qué? A ver. Porque hay algunas actividades que son largas, duran más tiempo.
Y hay otras actividades que son cortas, duran menos tiempos. Entonces, Carlos no podrá realizar todas las actividades porque puso horas exactas a todas las actividades. Ahora, ¿de qué manera le ayudará revisar cómo desarrolló la actividad del día 5 de la semana 22? Muy bien, le ayudará a reconocer los minutos y organizar mejor su horario de actividades. Entonces, Carlos utilizará la actividad que desarrolló, sus apuntes y sobre todo la tabla Mis Aprendizajes, que completó al concluir la actividad para hacer su autoevaluación. Tú también harás una autoevaluación de la actividad. Esto te permitirá revisar y valorar tus acciones, así como reconocer tus logros y lo que debes hacer para mejorar tus aprendizajes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, recordemos la meta propuesta para la actividad del día 5 de la semana 22. Día 5, semana 22. ¿Cuál era la meta? A ver, emplear estrategias de cálculo con la multiplicación a partir de la adición para calcular datos relacionados con el tiempo, uso de calendario y materiales. Muy bien, ahora que ya hemos recordado la meta, señala el aprendizaje que se debe lograr de acuerdo a la meta. A ver, ¿qué dice la meta? Emplear estrategias de cálculo con la multiplicación a partir de la adición para calcular datos relacionados con el tiempo, uso de calendario y materiales. A ver, entonces vamos a señalar qué se debe de lograr. ¿Medir la distancia entre los objetos? No, ¿dónde dice eso? No hay, ¿verdad? Entonces no. A ver, siguiente. ¿Utilizar la multiplicación para calcular el tiempo? ¿Tú qué dices? Muy bien. ¿Emplear estrategias para calcular la masa? Oh, muy bien. Entonces, ¿cuál de estas tres alternativas se relaciona con tu meta? Muy bien, ya lo tienes. Utilizar la multiplicación para calcular el tiempo. Muy bien. Ahora, observa qué registró Carlos en la tabla Mis Aprendizajes para recordar los criterios que debes de tener en cuenta. Aquí está Mis Aprendizajes. Lo logré, necesito mejorar. A ver, ¿cómo se calificó? ¿Cómo se autoevaluó? ¿Cómo reflexionó Carlos? A ver, Carlos dijo, identifiqué las horas que marca el horario en el reloj. Sí lo logré, dijo. Utilicé materiales como las tiras de cuadraditos y esquemas para representar la suma repetida. Sí lo logré. Empleé estrategias de cálculo con la suma repetida para calcular los minutos que marca el minutero en el reloj. Sí lo logré. Comprendí que la suma repetida de un número tiene resultados equivalentes al de una multiplicación. Sí, elaboré un horario con las actividades importantes que debo realizar durante la semana. Sí, resolví las actividades del cuaderno de trabajo de matemática en las que empleé la suma repetida y la multiplicación. Sí, ¿tú crees que habrá logrado todo, Carlos? ¿Habrá revisado uno por uno? ¿Habrá reflexionado correctamente? A ver, ahora fíjate cómo registró Carlos el tiempo que marcan las agujas de los relojes. Muy bien, para poder registrar eso debemos de recordar que la manecilla pequeña marca la hora y la manecilla más grande marca los minutos. Ahora nos vamos a fijar cómo registró Carlos. ¿Listo? Muy bien, entonces Carlos registró una AM y una PM. ¿Por qué? Porque la manecilla pequeña está en el número 1. ¿Y por qué 00 minutos? Porque la manecilla grande está en el 12 y los minutos empiezan en el 0. Listo, siguiente reloj. Muy bien, las manecillas pequeñas, ¿dónde está la manecilla pequeña? En el 2. Listo, entonces puso 2 AM y 2 PM. ¿Por qué 00? Porque la manecilla grande está en los minutos y está en el 12. Listo. ¿Y cómo empiezan los minutos? Con el 0. De la misma manera puso 8 AM y 8 PM. Observa con atención. Luego, ¿qué dijo Carlos? Identifiqué las horas que marca el horario en el reloj.
¿Lo logró o no lo logró? ¿Qué dices? Sí lo logró, ¿verdad? Lo hizo correctamente. Muy bien. ¿Estás de acuerdo con que haya escrito sí en lo logré? ¿Por qué? Ah, sí, porque logró registrar el tiempo correctamente. Muy bien. Observa cómo Carlos calculó los minutos viendo el tiempo que marcan las agujas de los relojes y multiplicando. Para ello utilizó tiras de colores que él mismo elaboró con ayuda de su papá. También observa lo que escribió en la tabla Mis aprendizajes. Muy bien, ahí está la tira de colores. Listo. Ahora explica por qué Carlos habrá colocado los números 1, 2, 3 y 4 al lado izquierdo de las tiras. Ah, muy bien, porque seguramente él está indicando que esto es una tira o que indica el número 1 en el reloj, lo cual significa 5 minutos, porque una tira tiene 5 cuadraditos. Muy bien, y el número 2 indicará el número 2 en el reloj, lo cual son 2 tiras, y en 2 tiras hay 10 cuadraditos, entonces es 10 minutos. Lo mismo con las 3 tiras. En 3 tiras hay 15 cuadraditos, entonces son 15 minutos. En 4 tiras hay 20 cuadraditos, entonces será 20 minutos. ¿Listo? Muy bien, entonces después de haber utilizado las tiras, Carlos colocó las horas al reloj número 1, número 2 y número 3, las horas y minutos, utilizando la multiplicación. ¿Listo? Recuerda que la manecilla pequeña indica la hora y la manecilla grande los minutos. Ahora respondemos. ¿Por qué cuando la aguja de las horas marca las 12 y el minutero está en 4? Él escribe 12 y 20 pm. Listo, porque la manecilla pequeña indica la hora y está apuntando el número 12, entonces va a ser 12 horas. Ahora, la manecilla grande indica los minutos y está apuntando al número 4. Y con las cuadrículas o tiras de colores, Carlos se ha dado cuenta que hasta el número 1 es 5 minutos, hasta el número 2 son 2 tiras, son 10 minutos, hasta el número 3, 15 y hasta el número 4, 20 minutos. ¿Listo? Además, también se ha dado cuenta que 4 veces el 5 también lo puede escribir como 4 por 5 igual a 20. ¿Listo? Ahora, ¿por qué cuando la aguja de las horas marca las 12 y el minutero está en 6 corresponde a 12 y 30 pm? Muy bien, porque Carlos se dio cuenta que la manecilla pequeña indica la hora, 12 horas, y la manecilla grande indica los minutos. Además que hasta el número 6 se está repitiendo 6 veces el 5, por lo cual 6 por 5 es igual a 30. ¿Listo? Muy bien, entonces para leer la hora observé hacia qué hora apuntaba el horario. Luego multipliqué por, ya te diste cuenta, por 5 cada número que marcaba el minutero. Así obtuve el número de los minutos. Muy bien, es decir, cuando la manecilla pequeña apunta al número 1, muy bien, debemos de multiplicar 1 por 5, 5 minutos. Si apunta al número 2, 2 por 5, 10 minutos. Se apunta al número 3, 3 por 5, 15 minutos. Se apunta al número 4, 4 por 5, 20 minutos. En el 5, 5 por 5, 25 minutos. En el 6, 6 por 5, 30 minutos. En el 7, 7 por 5, 35 minutos. Y en el 8, 8 por 5, 40 minutos. 8 veces el 5. ¿Listo? Y para el 9, ¿cómo será? 9 por 5, muy bien, 45 minutos. Para el 10, 10 por 5, 50 minutos. Y para el 11, 11 por 5, 55 minutos. Muy bien, entonces, ¿lo hiciste igual que Carlos? ¿Qué relación encontraste entre la forma de avanzar de las manecillas y la multiplicación? ¿Qué relación encontramos? A ver, cada número del reloj lo podemos multiplicar por 5 para poder calcular los minutos. Muy bien, niños, continuamos. Ahora, fíjate cómo Carlos desarrolló las siguientes consignas al completar la tabla. Esta es la tabla
¿qué hizo? ¿Listo? A ver, ¿cómo completó? A ver, en números de reloj completó hasta el número 12. Muy bien. ¿Y en los minutos? Uy, le faltó, ¿verdad? Listo. Entonces, Carlos debía completar la tabla. ¿Por qué crees que no la completó? ¿Qué crees que le faltó? ¿Se habrá olvidado? O tal vez no entendió cómo calcular los minutos en el reloj, por eso no pudo completar. ¿Listo? Entonces, durante la revisión, él se dio cuenta de que faltaba colocar los minutos que corresponden a algunos números del reloj y los completó. ¿Cómo crees que quedó la tabla finalmente? Muy bien, ya tenemos los números del reloj. ¿Listo? A ver, cuando la manecilla grande apunta al número 1, ¿cómo podemos calcular los minutos? Multiplicando por 5. 1 por 5, 5. Y cuando apunta al número 2, 2 por 5, 10. Y cuando apunta al número 3, 3 por 5, 15. 4 por 5, 20. 5 por 5, 25. 6 por 5, 30. 7 por 5, 35. 8 por 5, 40, 9 por 5, 45, 10 por 5, 50, 11 por 5, 55, 12 por 5, 60. ¿Listo? Muy bien. Entonces, así habrá quedado la tabla que completó Carlos. Listo. Ahora, revisa tu tabla y responde. ¿Cómo la completaste? ¿Lo hiciste igual que Carlos? ¿Cómo calculaste los números que faltaban? ¿Qué le recomendarías a Carlos? ¿Qué le podemos recomendar? Le podemos recomendar que si no puede hacer las multiplicaciones directamente con el 5, puede utilizar las tiras de colores o cuadrículas para indicar cuántos minutos equivalen cuando la manecilla grande apunta a los números del reloj. Listo, niños. Entonces, ahora, Carlos respondió así las interrogantes respecto a la tabla anterior. Observa la tabla que has elaborado. ¿De cuánto en cuánto aumentan los números del reloj? ¿De 5 en 5? ¿Será verdad o será mentira? Uy, Carlos, parece que te estás equivocando. ¿De cuánto en cuánto aumentan los minutos? De 5 en 5. Muy bien, eso sí lo entendió, ¿verdad? Entonces, ¿a qué crees que hace referencia la primera pregunta? ¿Cuáles son los números del reloj? Los números que aparecen en el reloj son el 1, el 2, el 3 hasta el 12, ¿verdad? Entonces, Carlos volvió a ver la indicación de la consigna, lo volvió a leer, lo volvió a revisar. Observa la tabla que has elaborado y se fijó en la primera fila. Estos son los números del reloj. ¿Y los números del reloj cómo avanzan? De 1 en 1. Por eso está el 1, luego el 2, luego el 3, luego el 4. Entonces va avanzando de 1 en 1. ¿Qué indica lo que encerró Carlos en el círculo? Los números del reloj. ¿Qué observas? Que van avanzando de 1 en 1. ¿Qué indican las flechas? Las flechas indican que los números del reloj avanzan de 1 en 1. Luego observó el siguiente gráfico. Aquí estaban los números del reloj. Entonces, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, hasta el 12. ¿Cómo van avanzando? De 1 en 1. Entonces, lo que había dicho al inicio Carlos, ¿de cuánto en cuánto aumentan los números del reloj? ¿De 5 en 5? Uy, se estaba equivocado. ¿De cuánto en cuánto aumentan los minutos? Eso sí, de 5 en 5. Muy bien, entonces Carlos se dio cuenta de que los números del reloj aumentan de 1 en 1. ¿Listo? Además observó que comienzan en 1 y llegan hasta el número 12. Listo. Ahora, otra vez empezó a revisar sus aprendizajes, a autoevaluarse. A ver, utilicé materiales como las tiras de cuadraditos y esquemas para representar la suma repetida. Sí, ahora sí lo logró. Empleé estrategias de cálculo con la suma repetida para calcular los minutos que marca el minutero del reloj. Sí, comprendí que la suma repetida de un número tiene un resultado equivalente al de una multiplicación. Sí. Listo. Esta fue la transcripción de la actividad desarrollada por Carlos, estudiante del tercer grado.
Listo. Entonces, Carlos reflexionó sobre cómo había marcado la tabla mis aprendizajes y se percató de que tenía algunos aprendizajes por mejorar. Escribió sí en lo logré debido a que aún no había evaluado su actividad. Ahora Carlos sí está seguro de que logró la meta. ¿Por qué? Porque lo volvió a revisar. Estoy muy feliz porque al revisar la actividad me di cuenta de que pude mejorar las respuestas a algunas preguntas. Además, ahora sé que es muy importante leer bien las indicaciones. Ya solo me falta reajustar mi horario. Finalmente, Carlos observó su horario, utilizó el reloj para medir las horas o minutos que empleaba en algunas actividades y decidió reajustarlo de acuerdo a sus tiempos. Por ejemplo, dijo, a ver, ¿cuánto tiempo me demoro en desayunar? Me demoro, ¿cuánto? 40 minutos. ¿Cuánto tiempo me demoro en barrer? Me demoro 15 minutos. ¿Cuánto tiempo me demoro en lavar los platos? Uy, eso lo hago en 10 minutos. Entonces ahora va a reajustar su horario, porque a un inicio había puesto de hora en hora, ¿verdad? Listo. Entonces empezó 7 de la mañana, eso estaba muy bien. Después puso 8. Uy, no, ahora sí estaba equivocado, lo voy a reajustar. ¿Cómo lo reajustó? A las 7 de la mañana se levantó muy bien. A ver, ¿cuánto demora en levantarse? 20 minutos. Muy bien. Entonces 7:20 va a empezar a desayunar. ¿Y cuánto demora en desayunar? 40 minutos. Eso significa que a las 8, ¿qué va a hacer? Muy bien. Va a empezar a barrer. ¿Listo? Muy bien, niños. Entonces, de igual manera, tú también puedes reajustar una vez más tu horario. Como viste, Carlos revisó su actividad para seguir aprendiendo y además pudo reajustar su horario. ¿Cómo habrá quedado el horario de Carlos? ¿Te sucedió algo parecido a lo que le ocurrió a él? ¿Cómo quedó tu horario? Después de reajustarlo, a ver, revísalo. Ahora, ¿está bien o desde un inicio lo habías logrado? Muy bien, entonces autoevalúate, así como Carlos lo está haciendo. Ahora, lee atentamente y responde en tu cuaderno o en una hoja de reuso. ¿Para qué te fue útil la tabla Mis aprendizajes? Muy bien, porque nos ayuda a revisar y mejorar nuestros aprendizajes. Nos ayuda a autoevaluarnos y así poder mejorar, ¿verdad? Listo. ¿Por qué es importante que completes de manera adecuada la tabla Mis aprendizajes? ¿Estará bien que lo pongas? Sí, lo logré. Cuando no has revisado, cuando no te has autoevaluado, no, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante que completes de manera adecuada? O sea, revisando, la tabla de Mis aprendizajes, porque nos ayudará a reflexionar si realmente estamos aprendiendo. ¿Listo? Ahora, te invitamos a seguir aprendiendo. Después de ayudar a Carlos con la revisión de la actividad, ya estás en condiciones de evaluar cómo la desarrollaste tú. Para ello, utiliza la ficha Reflexiono sobre mis logros que se encuentra en la sección de recursos de esta plataforma. Entonces, vamos a la ficha. Muy bien, tenemos la ficha Reflexiono sobre mis logros. Carlos logró reajustar su horario y seguir aprendiendo al revisar cómo desarrolló la actividad del día 5 de la semana 22 en esta ficha. Tendrás como referencia lo que hizo Carlos para revisar tu propia actividad. ¿Listo? Entonces Carlos obtuvo logros, ¿verdad? Tú también los puedes lograr. A ver, ¿qué logró Carlos? Listo, logró cortar tiras de colores para poder identificar los minutos en el reloj. ¿Cómo lo logró? Cortó tiras de papel cuadriculado con ayuda de su papá. Utilizó tiras de 5 cuadrados que indicaban los números del reloj. Revisa tu actividad y explica cómo lo hiciste tú. ¿Tú también cortaste tiras? Muy bien, entonces escribirás: yo corté tiras de papel cuadriculado con ayuda de... ¿Con ayuda de quién lo hiciste? Utilicé tiras de 5 cuadraditos para indicar los minutos del reloj. ¿Listo? Muy bien, yo sé que lo lograste. Ahora,
¿Qué hizo Carlos? A ver, ¿qué logró? Logró identificar los minutos en el reloj haciendo una multiplicación. ¿Cómo lo hizo? Carlos leyó las orientaciones de la guía, donde se indicaba que el horario marca las horas y el minutero marca los minutos. Entonces multiplicó el número que marcaba el minutero por 5 y consideró el resultado de esa multiplicación como el número de minutos. Ahora tú revisa tu actividad y explica cómo lo hiciste tú. ¿Cómo lo hiciste? Muy bien, tal vez los números que indica el minutero, a cada número lo multiplicaste por 5 para poder identificar los minutos, es decir, al 1 lo multiplicamos por 5. 1 por 5, 5 minutos. Entonces el número 1 me indica 5 minutos. Ahora, en el caso de 4 por 5, 20 minutos. En el caso del número 6 por 5, 30 minutos. En el caso del 8 por 5, 40 minutos. ¿Listo? Entonces explica cómo lo hiciste tú. Muy bien, niños, continuamos. Carlos escribió en la tabla mis aprendizajes, que sí logró todos los aprendizajes. Sin embargo, al revisarla, notó que algunas respuestas debían mejorarse porque estaban equivocadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué le recomendarías a Carlos para una siguiente oportunidad? ¿Qué le recomendamos? A ver, que revise sus respuestas. Además que debe autoevaluarse con honestidad. También le podemos recomendar que lea bien las indicaciones. Muy bien. Ahora, observa los aspectos que Carlos mejoró cuando revisó su actividad. ¿Qué debía mejorar? Debía mejorar en anotar los minutos correctamente. Por ejemplo, al número 10, ¿cuántos minutos le correspondía? 10 por 5, ¿verdad? 50. ¿Y al 11? 11 por 5, 55. ¿Y al 12? 12 por 5, 60, ¿verdad? ¿Cómo lo mejoró después de revisar? Volvió a leer las indicaciones y las filas de la tabla. Entonces comprendió que el número 10 representa 50 minutos. El número 11 representa, muy bien, 55 minutos. Y el número 12, 12 por 5, 60 minutos. Revisa tu actividad. ¿Completaste la tabla? ¿Cómo lo hiciste? Muy bien, si es que lo lograste pondrás: sí, completé la tabla multiplicando a cada número del reloj por 5 para poder identificar los minutos. Muy bien, también podrías poner: volví a leer las indicaciones. Muy bien. Ahora, ¿qué más debía de mejorar Carlos? Muy bien, ¿en qué se había equivocado? ¿De cuánto en cuánto aumentan los números del reloj? Él dijo de 5 en 5. Estaba equivocado, ¿verdad? ¿Cómo mejoró? Carlos observó la tabla anterior y el reloj. Entonces notó que los números del reloj aumentan de 1 en 1, mientras que los minutos que representan esos números avanzan de 5 en 5. Revisa tu actividad. ¿Cómo respondiste las preguntas? ¿Qué hiciste para descubrir las respuestas? ¿Qué hiciste? Tal vez volviste a observar, volviste a leer las indicaciones. ¿Listo? Muy bien. Ahora, por último, Carlos revisó su horario y lo reajustó empleando los minutos para precisar los tiempos. Coloca algunas de las horas que corresponderían utilizando los minutos. Muy bien, entonces, ¿a qué hora se levanta? 7 de la mañana. ¿Cuánto demora en levantarse? 20 minutos. A las 7:20 empieza con el desayuno. Listo, después del desayuno, ¿qué hace? Barre todavía. Entonces, ¿cuánto se demora? ¿Cuánto dijo? Muy bien. Entonces, ¿a qué hora empezará a lavar los platos? Aproximadamente a las 8 a.m., ¿verdad? ¿Y cuánto se demora en lavar los platos? 10 minutos, dijo. ¿Listo? Entonces, calcula aproximadamente a qué hora empezará a realizar las tareas. ¿Listo? Ahora, felicitaciones, lograste reflexionar sobre tus logros y los aspectos que debías mejorar. Tú también puedes reajustar
tu horario. Listo, niños. Entonces, ahora, tras haber resuelto la ficha, responde. ¿Cuál era el propósito de la actividad? A ver, ¿recuerda? Ajá, lo encontramos en la meta, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito? Emplear estrategias de cálculo con la multiplicación a partir de la adición para calcular datos relacionados con el tiempo, uso de calendario y materiales. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste? Ajá, aprendiste a calcular los minutos utilizando la multiplicación. Ahora, ¿cuáles son tus avances de aprendizaje con relación a las primeras actividades que desarrollaste? ¿Cuáles son tus avances? Tal vez antes no podías calcular los minutos, ahora ya puedes, ¿verdad? Listo. Ahora, ¿qué falta por mejorar? ¿Qué te está faltando todavía? Escríbelo. ¿Cómo te sientes al terminar esta actividad? ¿Te sientes feliz? ¿Triste? ¿Cómo te sientes? ¿Has mejorado o no has mejorado? ¿Satisfecho? ¿O todavía sigues teniendo algunas dudas? ¿Listo? Escríbelo. Ahora, escribe metas y acciones para mejorar tus aprendizajes. ¿Qué metas y acciones puedes escribir, practicar de ahora en adelante para poder mejorar tus aprendizajes en el área de matemática? De repente cuando no entiendes algo, necesitas pedir ayuda a un familiar. Tal vez practicar actividades de matemática con más frecuencia. O tal vez volver a leer las indicaciones, leer correctamente. Otra meta, ¿qué puede ser? Muy bien, todos los días cuando te despiertes, utilizar la multiplicación para calcular los minutos en el reloj, seguir practicando, ¿verdad? A ver, ¿qué otra meta podrías escribir? Tal vez utilizar material concreto, así como las tiras de colores, para poder lograr tus aprendizajes. Listo. Muy bien, niños, escribe entonces cuáles serán esas metas y acciones necesarias para poder mejorar tus aprendizajes. Listo. Ahora, reflexiono sobre mis aprendizajes del día de hoy. Copia la tabla en tu cuaderno y completa. Revisé la actividad y reconocí mis logros y aquello que puedo mejorar. Listo, espero que sí lo hayas hecho. Si es que lo realizaste, escribes lo logré. Utilicé la meta de la actividad y la tabla, mis aprendizajes para revisar y reajustar mi actividad. Listo, así como lo hizo Carlos. Muy bien, si lo realizaste, pones logré. Reconocí algunos errores que cometí al observar el proceso de Carlos y revisar mi propia actividad. ¿Identificaste tus errores? ¿Revisaste tu propia actividad? Yo creo que sí lo vas a lograr. Las preguntas y explicaciones me ayudaron a resolver mejor algunas consignas. Claro que sí, para eso tienes que leer atentamente y cuidadosamente, ¿listo? Muy bien, niños, hemos llegado a la parte final. Te deseo muchos éxitos en las reflexiones del día de hoy. Ahora pasamos a las fichas de trabajo, página 63. Empezamos con un nuevo tema, el pronombre. Observa y lee. ¿Qué observamos? Muy bien. Manuel trabaja. Al nombre que es Manuel lo podemos reemplazar con un pronombre. ¿Y cuál es ese pronombre? Él. Entonces, en lugar de Manuel, podemos decir él trabaja. Pero mucho cuidado, él debe de llevar una tilde. Listo, seguimos observando. ¿Cuántas personas hay? 2. Entonces, podemos decir José y Manuel cenan. Muy bien. ¿Cuál será el nombre? José y Manuela. A este nombre lo podemos reemplazar por un pronombre. Entonces, ¿qué podemos decir? Ellos cenan. Muy bien. En lugar de José y Manuela, utilizamos ellos. Listo. A ver, observamos una vez más. Carmen sonríe. ¿Cuál es el nombre? Carmen. Lo podemos reemplazar por un pronombre. ¿Con cuál pronombre? Ella. En lugar de Carmen, decimos ella sonríe. ¿Listo? Entonces, date cuenta que se puede reemplazar el nombre de cada sujeto, Manuel, José y Manuela y Carmen, por una palabra equivalente, él, ellos, ella. Esa palabra se llama pronombre. Listo, ahora que ya sabes qué es el pronombre, vamos a revisar
clases de pronombres. Tenemos, número 1, los pronombres personales. Los pronombres personales señalan las 3 personas gramaticales. ¿Cuáles son esos pronombres personales? Muy bien, tenemos en primera persona, yo, me, mi, conmigo, en singular. Ahora, primera persona en plural, tenemos nosotros, nosotras. A ver, veamos un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una pelota. ¿Qué pronombre se está utilizando? Yo, primera persona en singular. Ahora, segunda persona en singular sería tú, te, ti, contigo. En plural sería vosotros, vosotras, os. ¿Listo? A ver, veamos un ejemplo. Tú tienes una pelota. Se está utilizando pronombre tú en segunda persona y singular. Mucho cuidado. El pronombre tú lleva tilde. Listo. Ahora, en tercera persona, él, ella, ello, la, le, lo, se, sí, consigo. Y en plural, ellos, ellas, las, les, los, se y sí. A ver, veamos un ejemplo. Tercera persona, alguien que está lejos, no la puedo tocar, está a una distancia, ¿verdad? Entonces decimos, ella tiene una pelota. Como está lejitos, entonces estamos utilizando el pronombre ella en tercera persona. Listo. Es decir, primera persona, yo. Segunda persona que está muy cerquita a ti, la puedes tocar. ¿Listo? Y tercera persona que está lejana, lejos de ti. Listo, muy bien niños, entonces con esas indicaciones, ahora realiza las siguientes actividades. Sustituye las palabras subrayadas del primer texto por pronombres convenientes en el siguiente texto. Aquí tenemos el primer texto. ¿Listo? Recuerda tu tablita de pronombres personales. Ahora vamos a reemplazar en el siguiente texto. A ver, yo jugaré con Horacio, después iré con Horacio, dice, ¿verdad? Al nombre de Horacio lo puedo reemplazar con un pronombre. ¿Cuál será? Él. Entonces, ¿cómo sería? Yo jugaré con Horacio, después iré con él a su casa y haré con, otra vez Horacio, lo reemplazamos también con él. Haré con él los deberes. ¿No vienes, Eduardo? A Eduardo lo podemos reemplazar con tú. ¿No vienes tú? Es imposible, Raúl. Yo no puedo avisar a mamá. Mamá no está ahora en casa. A mamá lo podemos reemplazar con ella. Entonces yo no puedo avisar a mamá. Ella no está ahora en casa. Qué fácil, ¿verdad? Muy bien, niños, te deseo que lo puedas lograr en las fichas de trabajo. ¿Listo? Ahora, recuerda enviar tus trabajitos hasta las 6 de la tarde. Nos estamos encontrando el día de mañana. Hasta mañana, niños.